Hola compañeros, muy buenos días o tardes, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Mi nombre es Alcántar Peña Araceli Erandi y yo les voy a dar la parte de la exploración física de cuello. Anteriormente vieron el video de mi compañera Aileen, que les explica tanto anatomía y generalidades básicas del cuello para que posteriormente nosotros hagamos una técnica adecuada del cuello en nuestro examen físico. Así que a mí me toca darles esta parte. Bueno, ¿qué se va a necesitar? Por lo general, para la exploración no se va a necesitar de ningún instrumento o equipo especial, salvo que haya algunas patologías, después lo veremos, pero lo que se va a necesitar prioritariamente sería el consentimiento y la colaboración del paciente y que el paciente se encuentre de frente al explorador. Puede estar sentado o de pie, dependiendo de la técnica que vayamos a realizar, pero preferentemente que esté sentado. Para una buena exploración física, como sabemos, primero se inicia con la inspección y después haríamos la palpación. También, si se requiere, haríamos auscultación, pero eso se los explico más adelante. Para la inspección, esta sí va a ser necesaria para que podamos descartar áreas de asimetría en el cuello. Primero tenemos que solicitar al paciente que extienda su cuello. ¿Esto para qué? Para poder ver si hay alguna cicatriz, si hay asimetrías de los músculos o de la tráquea o incluso de la misma glándula tiroides, o si hay alguna masa que esté visible en el cuello. El tiroides normal no se va a tener que visualizar. Si se visualiza es que ya hay una patología. Después vamos a solicitar al paciente que degluta. Esto para que podamos ver cómo el tiroides se va a desplazar hacia arriba. Si el tiroides está aumentado de forma difusa, suele haber un aumento de tamaño de todo el cuello. Por lo general vemos el tiroides aumentado cuando tenemos hipertiroidismo. A dos pacientes que tienen dos tipos de hipertiroidismo. Se va a caracterizar por hipertiroidismo y una o varias de las siguientes características: que haya bocio, que haya exoftalmos y que tengan dermopatía invasora. La enfermedad de Graves se debe a que hay una presencia de un anticuerpo contra el receptor tiroideo de la hormona tiroideo estimulante o TSH, que a diferencia de la mayoría de los anticuerpos que son inhibidores, este es un estimulador y va a promover la síntesis y la secreción continua de una cantidad excesiva de T4 y T3. Al igual que la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves a veces se asocia con otras enfermedades autoinmunitarias como diabetes mellitus tipo 1, vitiligo, etc. Y bueno, aquí podemos ver a una paciente con bocio tóxico solitario o multinodular o enfermedad de Plummer. A menudo este va a ser secundario a mutaciones en el gen del receptor de TSH que van a causar la activación continua de la tiroides. Los pacientes con bocio nodular tóxico no experimentan las manifestaciones mencionadas de la enfermedad autoinmunitaria ni tienen los anticuerpos circulantes identificados en los pacientes con enfermedad de Graves, como esta paciente, y asimismo, a diferencia de la enfermedad de Graves, los bocios tóxicos solitarios y multinodulares no suelen remitir. Y bueno, para la inspección, el examinador tiene que estar de pie y de frente al paciente. El paciente tiene que estar en la posición anatómica habitual. ¿Qué tenemos que observar? El paciente tiene que estar el paciente tiene que tener su cuello en una ligera hiperextensión, como lo vemos en esta imagen, y para esto vamos a observar la superficie externa del cuello. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver que la coloración de la piel sea normal, que haya una simetría bilateral de los músculos esternocleidomastoideos y de los trapecios también, y que haya un alineamiento de la tráquea con la línea media. Después vamos a valorar el movimiento. Este se tiene que explorar con la movilidad activa del cuello con la cabeza. Y primero le vamos a pedir al paciente que realice él solito movimientos de flexión, extensión, rotación y desplazamientos laterales de la cabeza y el cuello. Estos movimientos tienen que ser suaves
e indoloros y no tienen por qué causar ni mareos ni vértigos para movimientos normales. Para valorar la movilidad cervical, tenemos que hacerlo mediante movimientos pasivos, activos y a contrarresistencia, para que podamos estudiar el estado de la columna cervical como el de la musculatura del cuello. ¿Cuál sería la técnica? Para checar las amplitudes, tenemos que pedirle al paciente que contacte el mentón con el manubrio esternal al flexionar el cuello. Esto tiene que ser con una amplitud aproximada de 45 grados. Para checar la rotación, tenemos que pedirle al paciente que rote a la derecha y a la izquierda, y con estos movimientos de rotación tiene que llegar a los 90 grados aproximadamente. Para la lateralización del cuello, el paciente tiene que buscar el hombro con el apéndice auricular. Esto para que podamos checar tanto la lateralización izquierda y derecha. Para la movilidad pasiva, le pedimos al paciente que mantenga el cuello relajado y que no intente oponerse a los movimientos siguientes. Primero vamos a colocar nuestra mano izquierda sobre la cabeza del paciente y la derecha por debajo del mentón del paciente, y realizaremos movimientos de flexión, extensión, rotación y lateralización hacia ambos lados. Para la fuerza muscular flexora, ponemos nuestra palma derecha sobre la frente del paciente y se le va a pedir que intente flexionar el cuello mientras el explorador se va a oponer a este movimiento. Para la fuerza muscular extensora, colocaremos nuestra mano izquierda sobre la región occipital y le pedimos al paciente que extienda el cuello mientras nosotros nos oponemos al movimiento. Para valorar la estabilidad y fuerza de los músculos esternocleidomastoideos, le vamos a pedir al paciente que voltee la cabeza mientras nosotros nos oponemos con la mano apoyada sobre el maxilar inferior de ese mismo lado. Después vamos a colocar nuestra mano sobre el temporal y, haciendo resistencia, le pedimos al paciente que lateralice la cabeza hacia el mismo lado. Para valorar la estabilidad y fuerza de los músculos trapecios, primero le pedimos al paciente que levante un hombro él solito, luego el otro y luego los dos a la vez. Después vamos a colocar una mano sobre su hombro y le pedimos que lo levante. Oponiendo resistencia, vamos a repetir la misma maniobra con el otro hombro. Y después hacemos esta misma técnica con los dos hombros a la vez para comparar la fuerza de un lado y del otro.
Y bueno, los hallazgos que tenemos que esperar o los hallazgos normales es que hay una simetría bilateral de los músculos esternocleidomastoideos y trapecio. También la posición de la tráquea tiene que estar en línea media y todos los movimientos que le pedimos al paciente tuvieron que ser suaves e indoloros. Los hallazgos inesperados o anormales sería que hubiera una asimetría en el cuello, que hubiera tortícolis, que el paciente tuviera pteriuncoli o cuello alado, que esto es muy característico del síndrome de Turner, que el cuello esté inusualmente corto, que haya una distensión de la vena yugular, como lo podemos ver en esta imagen, que haya también prominencia de las arterias carótidas o que haya edema en el cuello. Estos son los hallazgos anormales que ya nos hablan sobre patologías. Y bueno, seguimos con la palpación de los ganglios linfáticos. ¿Para qué vamos a palpar los ganglios linfáticos? Bueno, tenemos que palpar los ganglios linfáticos para poder valorar movilidad, consistencia, el tamaño y la condición de estos mismos y obviamente que no encontremos anormalidades. Esta es la técnica para la palpación de los ganglios linfáticos. Tenemos que asegurar el orden para que haya una adecuada exploración. Ahorita lo vamos a checar. Y bueno, las manos van a iniciar en la región occipital y se van a deslizar hacia la región auricular posterior. Después las manos se deslizarán hacia el triángulo posterior para que podamos palpar la cadena cervical posterior, es decir, todo esto aquí. Después las manos se van a deslizar a lo largo del esternocleidomastoideo para que podamos palpar la cadena cervical superficial, todo esto de aquí. Las manos se van a deslizar hacia abajo del esternocleidomastoideo para palpar la cadena cervical profunda y después se va a llegar al triángulo anterior del cuello, aquí. Se va a seguir el trayecto de la mandíbula para que podamos encontrar el grupo ganglionar amigdalino y la cadena ganglionar submandibular. Después, si se sigue a la punta de la mandíbula, se van a encontrar los ganglios submentonianos y por delante de la oreja va a estar la cadena auricular posterior. Como podemos ver, aquí está todo el trayecto que acabamos de ver. Tenemos que ir en orden para que podamos sentir si hay algún ganglio agrandado o anormal en todo este trayecto. Pues vamos a explorar los ganglios supraclaviculares. Para esto, el examinador se va a poner detrás del paciente y estos se van a encontrar en las hendiduras de la clavícula y van a estar adyacentes a los músculos esternocleidomastoideos. Se va a solicitar al paciente que respire hondo mientras palpar cualquier ganglio supraclavicular aumentado de tamaño cuando el paciente realice una inspiración.
¿Cuáles son los hallazgos que podemos encontrar cuando palpamos los ganglios linfáticos? Los hallazgos inesperados es que los ganglios estén agrandados, apelmazados, que estén sensibles, que estén fijos o que tengan sensación de calor. Y bueno, cuando hay dolor y sensibilidad al tacto, es que los ganglios están inflamados. Esto por lo general es secundario a procesos infecciosos. Como aquí podemos ver en la imagen un ganglio linfático normal y aquí cómo se vería un ganglio linfático inflamado y pues al tacto eh, se sentiría agrandado y al paciente le causaría dolor. Y cuando los ganglios estén fijos o firmes al tacto en nuestra exploración, es que ya hay un tumor maligno hay un tumor maligno y tenemos que reconocer en qué cadena ganglionar o en qué grupo de ganglios se encuentra este tumor. Después pasaremos a la palpación anterior de la tiroides. El paciente y el examinador tienen que estar sentados uno frente al otro. ¿Para qué vamos a palpar la tiroides? Bueno, para poder valorar la movilidad, la consistencia, el tamaño y la condición de la glándula. Obviamente para checar que no haya ninguna anormalidad en ella. Y como podemos checar es palpación anterior de la tiroides, por eso es que el examinador tiene que estar de frente al paciente. ¿Qué se va a necesitar? Primero tenemos que pedirle al paciente que flexione o gire suavemente la barbilla del lado que se le indique para proporcionar que el esternocleidomastoideo esté relajado de ese mismo sitio. Esto para que a nosotros nos pueda facilitar la exploración. Y bueno, la técnica también tenemos que asegurar un orden para que podamos explorar la glándula tiroides adecuadamente. Primero, con la mano izquierda, el examinador va a desplazar la laringe hacia la izquierda. Después le pedimos al paciente que degluta y durante la deglución se va a palpar el lóbulo izquierdo del tiroides que está desplazado entre el dedo pulgar derecho y el esternocleidomastoideo izquierdo. Después se tiene que modificar la posición de las manos para una adecuada exploración del otro lado. Le vamos a solicitar al paciente flexionar el cuello del lado contrario y con la mano derecha el examinador va a desplazar la laringe hacia la derecha. De igual forma le pedimos al paciente que degluta y durante la deglución se va a palpar el lóbulo derecho del tiroides que está desplazado entre el dedo pulgar izquierdo y el esternocleidomastoideo derecho. Después procedimos a la palpación posterior de la tiroides. Para esta exploración, el examinador se va a posicionar detrás del paciente para poder palparla de otros ángulos. E igual los objetivos van a ser los mismos, valorar la movilidad, la consistencia, el tamaño y la condición de la glándula para que no encontremos anormalidades. Y bueno, la técnica, el examinador debe colocar sus dos manos alrededor del cuello del paciente. El cuello tiene que estar ligeramente extendido y de lado, como lo vemos en esta imagen. Y con la mano izquierda se va a desplazar la tráquea hacia la derecha. Se le va a solicitar al paciente que trague mientras el examinador gira su mano derecha sobre el cartílago tiroides. Mientras está deglutiendo, con la mano derecha se va a palpar el tiroides contra el músculo esternocleidomastoideo derecho.
Después se le solicita de nuevo al paciente que trague mientras empuja la tráquea hacia la izquierda. Y con la mano izquierda vamos a palpar el tiroides contra el esternocleidomastoideo izquierdo. Aquí pongo un GIF de una persona tomando agua. ¿Por qué? Porque como vimos en la técnica anterior y posterior, el paciente tiene que deglutir muchas veces y para asegurarnos de que el paciente no esté incómodo durante la exploración, le tenemos que proporcionar un vaso de agua para que, mientras degluta, esté lubricada la garganta. Solamente haríamos auscultación de la glándula si es que ésta está aumentada de tamaño. ¿Qué haríamos? Se va a colocar la campana del por encima de los lóbulos tiroideos que ya palpamos anteriormente y el examinador tiene que buscar un posible soplo. Si se identifica un soplo tiroideo en el polo superior, es decir, aquí, es que sugiere que hay bocio tóxico. Pero como ya lo habíamos dicho, eso es en casos en que sí esté la glándula aumentada de tamaño. Si no, nuestra exploración de tiroides acabaría con las palpaciones. Después seguiríamos con la palpación de la arteria carótida. Este procedimiento es necesario para que podamos saber el correcto funcionamiento del corazón del paciente. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué si esto es de arteria vamos a explorarlo en el cuello? Pues porque aquí es donde transcurre la arteria carótida y vamos a checar el pulso, el ritmo y la frecuencia en esta arteria. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, para mejorar la exploración, el paciente tiene que estar en decúbito supino, es decir, acostado, y el explorador o nosotros tenemos que estar del lado derecho del paciente. Y bueno, ¿cómo lo haríamos? Primero colocaríamos el dedo índice y el tercer dedo sobre el cartílago tiroides del paciente, aquí, y se van a deslizar en dirección lateral entre la tráquea y el esternocleidomastoideo. Se deben sentir las pulsaciones de la arteria carótida inmediatamente internas al músculo esternocleidomastoideo de ese lado. Y bueno, tenemos que asegurarnos de palparlo en la parte baja del cuello para que no haya presión en el seno carotidio y no haya un descenso reflejo tanto de la presión arterial como de la frecuencia cardíaca del paciente. Y también necesario decir que se van a evaluar las dos carótidas por separado. Nunca vamos a evaluar con nuestras dos manos ni al mismo tiempo las dos arterias carótidas del paciente. Se van a tener que evaluar las dos carótidas por separado. Y para esto el examinador va a mantener la misma posición, es decir, del lado derecho, y solo cambia del lado del cuello del paciente. Se van a colocar los mismos dedos sobre la tráquea y se van a deslizar hacia la izquierda para palpar la arteria carótida. Con dos dedos palpamos el pulso carotídeo que se encuentra en el triángulo anterior del cuello. Una vez que ya lo palpamos, colocamos el estetoscopio. Va a ser comparativo, entonces lo realizamos también del otro lado, igual con dos dedos. Una vez que hayamos terminado, lo reportamos como pulso carotídeo, rítmico, presente y de buena intensidad, que no haya habido ningún soplo presente. ¿Cuáles van a ser los hallazgos? Los hallazgos esperados es que hay una frecuencia de 60 a 90 latidos por minuto. El ritmo tiene que ser regular, no tiene por qué cambiar. Y el contorno y la amplitud tiene que ser suave, redondeada o en forma de cúpula. ¿Cuáles van a ser los hallazgos inesperados en el pulso? Que haya un pulso alternante, que haya un pulso bisferiens, que haya un pulso